Listo, pues la primera herramienta que para mi gusto es de las más importantes y de los cambios más sustanciales que se hicieron en Excel en los últimos meses son las matrices dinámicas. Anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos para nosotros obtener una serie de datos como una matriz cuando calculábamos una función? Observen lo siguiente, por ejemplo, yo voy a seleccionar todas estas columnas y anteriormente, si yo quería, por ejemplo, transformar toda esta columna que dice cargo a mayúsculas, yo debería utilizar algo a lo que llamamos una función matricial. En aquellas funciones matriciales lo que nosotros hacíamos era ejecutar una función de manera normal, pero al ejecutarla nosotros pulsamos Control Shift Enter y nos daba toda una matriz de datos seleccionando toda la información que requeríamos. Vamos a hacer el ejemplo con igual mayúsculas. Vamos a ponerle aquí mayúsc y vamos a seleccionar todos estos datos. Vamos a seleccionar todos estos datos y si yo quería que los datos me aparecieran dentro de toda esa selección de información, yo tendría que pulsar entonces Control Shift Enter y observen qué es lo que sucede. Me va a dar una función tal cual como la manejamos en mayúsculas, pero en este caso siempre va a estar acompañada de unas llavecitas o de unos corchetes que nosotros vamos a tener en cada uno de los cálculos. Observen que si selecciono los datos hacia abajo, pues esta serie de información pues tiene una función en donde tenemos esas llavecitas que nos indica que ahí se utilizó una función matricial. Pues bien, ahora con Office 365 este cambio que me parece muy importante ya no lo requiere de esta manera. De hecho ahora podemos hacer referencias a una serie de datos directamente sin pulsar Control Shift Enter, sin siquiera seleccionar todo el rango de las celdas en donde deseo que se agreguen los datos. Porque con las matrices dinámicas vamos a poder crear una matriz de datos con un solo cálculo dentro de una sola celda. Observen que si yo quisiera hacer referencia a todos estos datos y que estos aparecieran aquí, yo nada más ahora en Office 365 voy a hacer referencia a los datos tal cual, voy a pulsar Enter y listo. Observen que me despliega toda la serie de datos. Sin embargo, no es que yo tenga datos en cada una de las celdas, sino que el cálculo únicamente lo vamos a tener en esta primera celda, mientras que todo esto que nosotros vemos en la parte de abajo y que ustedes observen que se muestra un borde en azul, eso me indica que ahí tenemos un elemento que ahora se llama rango de desbordamiento, en donde nosotros vamos a tener datos, pero necesariamente no vamos a tener ninguna función. Observen qué pasa si hago doble clic. Ahí prácticamente no hay datos, ni una función, ni los números, sino que toda esta matriz va a depender del cálculo que haya dentro de esta celda. Eso nos va a permitir que nosotros hagamos referencia o utilicemos como referencias o como argumentos dentro de las funciones muchos de los datos que tengamos en una tabla, en un rango, etcétera. Y esto va a permitir que, bueno, Excel sea una herramienta bastante poderosa, ya que con una sola función o con un solo cálculo vamos a poder generar grandes matrices de datos. Entonces vean, ¿qué sucede si alguien me dice, Víctor, pero qué pasa si entonces aquí no hay datos? ¿Qué pasa si yo aquí escribo, por ejemplo, mi nombre? En una celda me va a aparecer un nuevo error que de hecho tampoco existía dentro de Excel, un error que dice desbordamiento, que nos va a indicar que escribimos sobre una celda que es parte de un rango de desbordamiento. Entonces este se va a quitar hasta que eliminemos este texto y va a volver la información. Dado esto de las matrices dinámicas, nosotros podemos utilizar esto dentro de funciones, como yo les decía, y dentro de hasta validación de datos o en formato condicional. Todo esto se va a aprovechar de una manera impresionante. Si ustedes quieren ver más sobre esto, en mi canal hay una lista de reproducción donde se tocan las matrices dinámicas de manera más congruente y más detallada. Derivado de esto, este sería nuestro primer tip sobre las 5 razones por las que creo que deben cambiarse a Office 365.